Bueno, yo veo que tú cuidas todo ese tipo de detalles. Está bien. Listo. Bueno, la idea detrás de esto es complementar el trabajo, la presentación que nos dio el doctor Pedro Lina la clase pasada. Bueno, yo me quedé pensando por todas las inquietudes que nos mostró el doctor acerca de cuál es el método cualitativo y cuantitativo en ciencias sociales. Entonces, por ahí me di a la tarea de rascar dentro de todo lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria, cómo podemos vincular las ciencias sociales y las ciencias duras. Como este doctorado, pues es un doctorado en ciencias, pues me di a la tarea de hacerlo incluso hasta en inglés. Para que se diga que sí trabajamos y somos... Se les pone a girar la vida. Ajá, exactamente, ahí es donde los motiva a uno a estar despiertos, ¿no? Sí. Sí, porque luego a veces, como que está uno más atento a lo que dice y a lo que está escrito, ¿no? Y hard science, perdón si ves pronuncio como en francés, ¿eh? Ajá. ¿Cómo en español qué es? Ciencias duras. Duras. Me cuesta trabajo todavía cuando dices ciencias duras, pienso en la contra ciencias blandas, guangas, rojas. Sí, tiene una connotación extraña. En inglés es extraña la forma de nombrarlo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Nosotros ciencias exactas, ciencias sociales. Exactas. Sí, a mí me gusta exactos porque por la precisión metodológica. Pero dudas como que todavía no me causa ruido. Sí. Bueno, el contenido es, un poquito ahí nos deja ver eso, pero Sí. el contenido es determinismo científico. Ajá, claro. Ciencias duras, ciencias exactas, causa-efecto, curiosidad e investigación, y entraríamos con los métodos cuantitativos, cualitativos, y estoy adelantando. Un poquito de análisis experimental y diseño, estadística, modelos matemáticos y una conclusión. Bien. Creo que sí cubre mis expectativas. Creo que esto lo podemos quitar. Nada más se mueve, ¿no? Sí. No, pero no se puede mover como el cuadrito. Sí. Es lo que No, quiero. Ok. Esperamos que se quite con el caminar, ¿no? Si no, lo presento desde la otra ventana y ahí está ya. Bien. Ahí está, ¿no? Métodos cuantitativos, desde mi experiencia, que es análisis experimental y diseño, estadísticas y algunos modelos matemáticos. Ok. No se deja. Bien. La primera pregunta que me salta a mí es, ¿qué es determinismo? ¿Qué creen ustedes que sea determinismo, chicos? ¿Alguna vez lo han puesto a pensar? El determinismo científico creo que es una postura en la que básicamente nos dicen que un elemento actúa sobre otro y no hay formas de, ¿cómo decirlo? Me estoy yendo mucho a mis clases de ciencias de la comunicación, pero ok, que todas las relaciones están determinadas, o sea, independientemente de las variables o de los sujetos u objetos de los que estemos hablando en la relación, siempre va a haber un vínculo que literalmente va a ser determinista en la reacción que tiene un objeto o sujeto sobre otro, y básicamente nosotros podemos deducir o identificar esas relaciones. Eso es lo que yo más o menos entiendo. Ok. Manuel. Está determinado. Ajá, algo así sabía, como que tipo causas algo sobre otra, o sea, tienes como dos, no sé, objetos variables y una va
a determinar ciertas cosas sobre la otra, pero alguna vez escuché, y ya no lo investigué, como una postura determinista, y creo que eso se refería más a como hacer, como, no sé si decir, si sea correcto mi percepción, como algo más cuadrado. Por ejemplo, el determinismo biológico, eso lo habíamos discutido alguna vez, que nuestros comportamientos están supeditados o dependen de nuestra genética y no tanto de nuestras relaciones. Por ejemplo, en el determinismo biológico entiendo que las variables son así como de naciste humano, por tanto tienes estas características, vas a tener por tendencia estos comportamientos, y hay variables que no necesariamente se consideran en el determinismo biológico, por ejemplo. Ok. Y a la postura me refiero, creo que es como ya tienes como información sobre eso y rara vez cambia porque ya está como comprobado, es como una postura ya fija, casi inmovible, algo así. Es como decir que todo está predeterminado en nuestro camino. Sí, lo social, por ejemplo, es determinante, dice. Es determinante una actitud, un comportamiento. O sea, es imperativo, no hay de otra, esa es la que hay. Y en base a ella, por eso decimos que a veces es la variable independiente. Bueno, el determinismo en filosofía y ciencias es la tesis que de todos los eventos del universo, incluyendo las decisiones humanas y acciones, son casualmente inevitables. Era esa parte de la inevitabilidad. ¿No? Inevitables. Son inevitables. Entonces, ¿es cierto? Porque en la vida nosotros tomamos decisiones, ¿no? Vean la imagen. ¿Será? Claro. Bueno, están las posturas que contradicen el determinismo, ¿no? Que realmente no podemos asegurar que siempre vayamos a obtener exactamente la misma respuesta, aun cuando el fenómeno común sea el que más se repite, existe la probabilidad, no, la posibilidad de que un día no suceda de esa manera, ¿no? Sea de esa manera, a pesar de que tomamos diferentes caminos. Es como si dijera, voy a regresar al pasado y ver qué pasa si tomo la otra decisión. Habré llegado al mismo punto. Es como volver al futuro. ¿Sabes? Me suena un poco igual la teoría del caos, que justamente dice que pueden ser las mismas variables, pero solo modificas algo leve en una y te puede dar totalmente un cambio o diferente situación. Y justamente como estos caminos de, tienes tal vez estas tres opciones, pero si te vas en una, o en una de esas la mueves tantito, se modifica. No, pero yo creo que es diferente, ¿no? Es en oposición el determinismo, porque te dice, sea cual sea la decisión que tomes, vas a tener siempre el mismo resultado. O sea, en el determinismo siempre llegas al mismo. Según yo sí, es así. Entonces, si ustedes hacen el mismo experimento una y otra vez, ¿se les dará el mismo resultado? Si dejamos caer los objetos una y otra vez, en teoría siempre van a ir hacia el o sea, si suelo, tienen las ¿no? mismas condiciones, o sea, variables, debería, ¿no? De salir el mismo resultado. O sea, contemplando todos los factores. Si mueves algo, pues ya cambió todo. No pasa así con los sujetos, al menos no siempre. ¿En ciencias sociales, doctor? Por ejemplo, yo siempre les digo que cuando leo sobre la cuestión del universo, el universo nos da diferentes modos, lugares y tipos para ver las cosas. Entonces, la gravedad quizás se dé aquí, quizás no se dé en un hoyo negro, o se da en otra manera. La teoría de la relatividad es contraria a la teoría de la cuántica. Entonces, ya lo inevitable del determinismo ya no existe, ¿no? No es, pero es una condición. Es una condición. Y eso lo entiendo porque ustedes como experimentales tienen una condición. Y así se repita 1000 veces, 1100 veces un experimento, el determinismo es importante. Porque es un principio básico del experimento. Así lo entiendo. Pues yo me di de topes, ¿eh? Bueno, debe ser. Veamos, el determinismo se clasifica de dos formas. Determinismo suave. Vaya. Y determinismo duro. Pero a ver, yo pensé, bueno, yo francamente debería de que determinismo es determinismo, ahora resulta ser que hay dos que están duros. Exactamente. Sí, Entonces, ¿qué dirán del determinismo duro? ¿Qué piensan ustedes? Pues como su palabra dice, es más rígido, en ese aspecto es casi A es a B y siempre va a conducir a B, ¿no? Exactamente. Mientras que en el suave da esa de que haya variación en el resultado. En esta parte de la filosofía a veces nos vuela la cabeza porque tenemos que irnos más allá, incluso a cuestionarnos nuestra religión.
Y hay algo en la religión que nosotros tomamos como parte de la ciencia, o el determinismo científico, que es el libre albedrío, ¿no? Ah, claro. Sí. Ahí es donde me entonces, por eso le decía, doctor. Sí. El determinismo suave, la posición de que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas y elecciones, tienen causas, pero el albedrío y la responsabilidad son compatibles con el tal determinismo. Y eso aplicaría a las ciencias sociales, ¿sabes? ¿No es? Aplicaría a las ciencias sociales. Sí. Hasta la podemos tomar. Me gusta más. O sea, ustedes pueden decir, yo tengo mi libre albedrío y ese libre albedrío es compatible con el determinismo. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo dijeron, yo voy a tomar ciertas decisiones que me van a llevar a tener, ¿por qué tomé esas decisiones? Por una causa y voy a terminar en un efecto, ¿no? Mis decisiones siempre tienen consecuencias. Sí. Y a través de esas consecuencias voy a tener un efecto de esas consecuencias. O sea, regresando a causa-efecto. Y el determinismo duro es un punto de vista en donde el libre albedrío, el cual mantiene que el determinismo es verdad, que es incompatible con el libre Así albedrío. es incompatible. Así es porque así es. Así es porque así es. Jennifer nació para ser investigadora. ¿Por qué? Así es. Porque así es, Así es. ¿no? En este universo yo creo que así es. Entonces ahí empieza otra filosofía que en los últimos años ha tomado más fuerza, ¿no? En los mundos paralelos y toda esta parte física que a veces no lo tomamos en cuenta en nuestras investigaciones. Y me acuerdo que cuando aprendí francés, se enseñaba una estructura en francés y es diferente al español, y me fascinaba porque eran como reglas de estructura del idioma francés. Y de repente había una cosa que no coincidía y yo decía, ¿por qué si así lo aplicamos acá? ¿Por qué así acá? Y la maestra, pues que era muy especializada, me dijo, bueno, ya, dice Pedro, es así y así será. Era un determinismo porque no había, sí, o sea, así lo dicen. Y así es, Pedro, o sea, si tú quieres otra estructura no funciona como tú quieres. Entonces es determinismo. Entonces, si es determinista el idioma, es factible poderlo representar matemáticamente. Ah, también. Porque el modelo de traducción de Google, eso hace. Así es. Ajá. Eso hace. Por eso digo que me di de topes, ¿no? Me tomé ahí un rato para sentarme a reflexionar. Ok, entonces el determinismo suave, pues es que ustedes toman una decisión, el libre albedrío, y que esto es compatible con el determinismo. Pero el determinismo duro dice que no. Bueno, Que no. ¿Dudas hasta aquí? No, ¿verdad? No. ¿Y la ciencia? es, ¿Cómo reconocen ustedes la clasificación de la ciencia? que diga Jenny, porque ella Sí. fue la que nació para ser científica. Sí. Ayer escuché una frase que me gustó y que dijeron, ciencia es ciencia. Y dije, ok, sí, pero como sea, y estoy de acuerdo que la ciencia es ciencia, hay que categorizarla, ¿no? Al menos en nuestra manera de comprender el mundo tenemos que segmentarlo, ¿no? Al menos de primera vez. En ese sentido, pues yo creo que pasa exactamente, no me gusta, como dice el doctor Lina, la traducción entre duras y blandas, pero pues pasa lo mismo con este ejercicio del determinismo, ¿no? Que las ciencias sociales están un poco más hermanadas, no todas, aclaro, no todas, más hermanadas con el determinismo suave, y las ciencias duras o exactas están más hermanadas con el determinismo duro. Sin embargo, yo encuentro aquí cosas interesantes, por ejemplo, la economía, yo la encuentro más hermanada con el determinismo duro que con el determinismo suave. La pedagogía, yo la encuentro muy hermanada con el determinismo suave. Y aún así, creo que ni siquiera aceptaría el determinismo por mero concepto, ¿no? Exactamente, ya estaríamos entrando en un terreno delicado, ¿no? Ajá. Emanuel, ¿consideras igual? Pues sí, creo que siempre hemos manejado esa forma, ¿no? De ciencias duras o exactas y la otra que decimos ciencias sociales o ¿cómo es la? Creo que blandas también lo dicen. Y donde entran todas esta parte. Y creo que la gran diferencia es algo que la vez pasada comentaba el doctor Lina, como la experimentación.
en donde ya vas a obtener resultados y siempre lo relacionamos como en esta parte de números. Y a mí también me resulta como la duda o no sé si afirmación de Jenny de estas ciencias en las que podrías combinar como la economía, en donde entran como tal, o porque también estoy de acuerdo, para entender, creo que lo que queremos entender o conocer o investigar, pues hay que clasificarlo, ¿no? Y llegar a eso, a esa segmentación. Pero evidentemente también clasificar es todo un reto y cómo lo vas a hacer y bajo qué conceptos. No es como tan sencillo de este es A, este es B y este es C, pero qué condiciones deben de cumplir, bajo qué parámetros. Entonces, creo que siempre nos han dicho eso y rara vez hemos tenido una clase en donde se debata porque una es dura y la otra no. Simplemente nos quedamos y todos adoptamos eso. Y entre comillas, porque no hay un consenso, creo yo, tampoco como muy general o aceptado aún. Y es lo que aún se sigue debatiendo, pero aquí lo manejamos así, ¿no? Como... De hecho, si revisan el libro aquí, este que puse, clasifica, pero no define, o sea, lo toma como es algo que ya se dice en el argot científico. Que ya está como popularizado o ya está como... Sí. Y fíjate que yo quisiera retomar también la idea, siguiendo a Manuel, porque efectivamente yo cuando platiqué con un amigo duro, experimental, yo me oponía o le cuestionaba y me decía, bueno, ya, Pedro, ya, dice, ya, no eres capaz de cambiar tu esquema y adaptarte a mi esquema nada más para comunicarnos y generar conocimiento. En ese momento me mató el gallo. Tuve que decir, espérame, está bien, lo voy a dejar mi esquema y ¿sabes qué es el esfuerzo? Entonces dejaba toda mi mentalidad, mi forma de ser a un lado y adoptaba yo la suya. Le decía yo, me siento como tú, vale, a ver. Y eso me generó un conocimiento. Si no lo hubiera hecho, estuviera yo todo el tiempo rechazando. Entonces ahorita sí acepto el determinismo, porque nos está llevando a la forma de la ciencia. Sí, Igual, exactamente. o sea, el esquema de filosófico y de determinismo ya se va a derivar toda la concepción. Toda la concepción de ciencia. Entonces, ciencias duras, ciencias formales y ciencias naturales son consideradas duras. Además, formales. Formales. Ese concepto. Formales. Y mientras que las ciencias sociales son descritas como suaves, ¿no? O sea, todo lo que no esté clasificado en ciencias formales y ciencias naturales son consideradas ciencias suaves. Y pregunta, ¿las ciencias que se encuentran ubicadas entre ambos mundos? Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Porque pasaríamos a preguntarnos, ¿qué es casualidad? O sea, ya identificamos que determinismo, hay determinismos duros, hay determinismo suave, y que también se puede relacionar de la misma manera entre ciencias duras y ciencias suaves. ¿Pero qué significa casualidad? Conceptos incluso filosóficos, Sí. de posturas en escuelas. Casualidad. La casualidad te dice que todo es por azar, o sea, que no hay determinismo. No hay determinismo. Una forma que puedas justificar nuestra existencia en el mundo. Fue de una manera chispa, una tontería, así, pasó, just because. Pero en el caso de la causalidad, significa que todo tiene causa-efecto. Algo te conduce siempre a que exista otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, en la causalidad, nos dice que tiene que ver con las causas, ¿no? Con el origen, con la variable independiente, no, con la variable independiente, ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, yo digo que bajo esa perspectiva el determinismo está hermanado con el concepto de causalidad. Es justamente porque, vean el artículo de 1932. ¿No? ¿Quién es? No viene, era un artículo en donde, bueno, no alcancé a poner el autor, se me pasó, pero es de la revista Nature, es un como dos párrafos por ahí, de 1932. Bueno, la causalidad es la relación entre causa y efecto, o sea, ya lo entendemos. Sí. Prácticamente estamos siempre arraigados a estudiar cuál
Empezamos con la causa, Ujú. vemos los efectos y empezamos a estudiar el fenómeno, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos remediar ciertas cosas cuando ya hay un efecto? Por ejemplo, en la contaminación del agua ya hay un efecto en la salud. Ya estamos viendo el efecto. ¿Cuál fue la causa? Que se contaminara el río, ¿no? El efecto, el daño. El daño a la salud. Entonces, esto es el principio de causalidad. Y aquí pues puse un ejemplo, ¿no? Hace mucho no entendíamos cuál era el efecto que tenía el espacio-tiempo con respecto a la trayectoria de la luz. Si ustedes observan, este es el Sol, por decirlo así. Nosotros estamos, una estrella está posicionada por acá y nosotros estamos aquí. Y pareciera que la luz la observamos en línea recta, Ujú. pero no. Viaja y es curva. Ok. ¿Cuál es la causa? El efecto es que lo veamos como si estuviera en línea recta, pero ¿cuál es la causa que existe esa curvatura de la luz? No, No lo sé, la misma gravedad, no. es la gravedad. La gravedad que deforma el espacio-tiempo. Por eso es que nosotros observamos de esa manera. Claro, el hoyo negro por eso no se alcanza a percibir la luz, está en su centro de Es gravedad. tanta la fuerza que tiene, la fuerza de gravedad que tiene el hoyo Que negro, la luz que la luz no no es alcanza, capaz. Incluso se habla de un cono en el límite. Ujú. El cono, el límite de sucesos. Entonces tú tienes el hoyo negro y como que describen un cono. Si tú llegas a pasar ese horizonte de eventos, te absorbe el hoyo negro. Si estás en el límite, todavía puedes escapar del hoyo negro. Y entonces ahí es donde atraviesas, te atrapa el hoyo negro y ya no sabes ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el tiempo-espacio en ese momento, ¿no? Y eso pues está intrínsecamente ligado a la segunda ley de la termodinámica. Y es una demostración clara de Einstein, ¿no? Sí. Cuando pedía a todos los cosmólogos y astrónomos que midieran a través de los eclipses, justamente este fenómeno, porque él aseguraba que ese era su principio básico de la relación de la deformación del tiempo y el espacio. Y que no podía hacerlo, entonces se cuenta que lo iba a hacer, ese día se nubló. O el que el otro lo iba a hacer, había una manifestación y ya no pudo llegar. Pero que después alguien sí pudo hacerlo y demostró efectivamente eso. Entonces, la relación de causa-efecto es muy, 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 muy ejemplificado con sí, eso, ¿no? Así, entonces, y es maravilloso porque sí, una demostración bien clarísima a nivel macro, ¿no? Sí, entonces ya vemos, ¿no? Determinismo, duro, suave, ciencias duras, ciencias suaves. Y siempre estamos partiendo de la causalidad, que es el determinismo duro. Sí, porque fíjate que si lo traducimos a las ciencias sociales, por ejemplo, si hay una relación en el lago de Xochimilco con las personas, los habitantes, hay también una relación de causa-efecto, pero uno dice, ¿y cómo mides esa relación? La causa-efecto. Entonces, obviamente, no hay un determinismo ahí, sino que hay que ensayar una forma de comprobarlo a través de comportamientos, conductas, y elaborar todo un contexto que establece una relación. Pero el problema ahí es cuando dices, mides, es cuando dicen, no, hombre, no puedes medirlo. No puedes medirlo. Luego, pero yo puedo medir lo que yo quiera, bajo ciertos términos, lo que me lo permitas. Les digo, por ejemplo, voy a medir el amor. Cabrón, yo lo voy a medir. Siempre y cuando tú aceptas que lo podemos medir. O sea, a tu pareja, a tu novia, a tu esposa, quien sea, ¿cuántos abrazos les das al día? ¿Cuántos abrazos les das a la semana? Ahí está. Es un indicador. Dentro de esos abrazos, ¿cuáles son como con cariño, otros con compromiso? ¿Cuándo le llevas un detalle? ¿O cuándo te da un detalle? ¿Cuándo la llevas a cenar o cuándo te da para tu o cuando vas al cine o un teatro? Todo eso es indicadores para medir que hay una
Bueno, pero ¿qué te parece si le decimos amor? No, bueno, entonces le ponemos otro término. Pero el intento de las ciencias sociales es justamente medir, como decía yo, es un indicador, pero puede ser significativo o representativo como se maneja. Y ya, ¿no? Como Eric Fromm, ¿no? Este sociólogo que no demostró, sino que mostraba las relaciones del humor. Y observaba y analizaba. Entonces, aquí, justamente la relación de causa, las ciencias de causa-efecto, las ciencias sociales son difíciles. Porque está determinado, vaya la redundancia, el determinismo, está determinado por el libre albedrío de las personas, ¿no? Así es. Bueno, yo ahí tengo una postura diferente. Ajá. De hecho, es justo primero la duda, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ¿la causalidad no es compatible con el determinismo suave o sí? ¿De acuerdo al determinismo suave? Sí. Sí, ok, eso es a lo que iba, porque creo que ciencias, bueno, es que, insisto, estaba justo apuntando todas las palabras. Para la otra es duros, exactos, formales, experimentales. Y dije, ay, bueno, pero yo considero que muchos elementos sí aparecen en las sociales y viceversa, o sea, lo de suaves, blandas, la posibilidad de que, vamos a hablar cuando hacemos pruebas estadísticas y hablamos de que el 95% de fiabilidad de tu prueba, ¿no? Bueno, estás diciendo que no vas a tener el 100 nunca, pero estás hablando de una cifra que te dice que sí, ¿no? O sea, dentro de lo que aceptamos, ¿no? Como parámetros. A lo que voy con esto es que yo creo que en el tipo de fenómeno o de variable que usamos nosotros, hay tantas otras variables en juego sumamente complejo sacar un modelo matemático para explicar algo tan complejo como fue el ejemplo del doctor, el amor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos desagregar una variable en muchas, o sea, podemos decir abrazos de compromiso, así de, ay, no quería darlo, pero lo tuve que dar porque estoy en una situación social en donde me obligan a hacerlo, los que das con mucho afecto, o a lo mejor no puedes abrazarlos por la... O sea, lo que digo es que son tantos elementos que nos permiten medir una variable, pero se pueden romper en tantos otros fragmentos, y hay muchas relaciones en estos casos. Entonces, creo que pasaría algo similar si lo queremos traspolar a las ciencias duras, exactas, formales, experimentales, porque justo es esa posibilidad que tenemos de aislar las relaciones entre lo causa y efecto del objeto que estamos estudiando. La posibilidad de aislar. Me voy a ir a un ejemplo, la psicología clínica. Cuando hacen experimentos en donde aíslan algunas de las variables, niño y mamá, vamos a ver cómo responden. Todos los critican de hacer experimentos sumamente agresivos porque estás experimentando con seres humanos, ¿no? Claro. Pero el chiste de este ejemplo es precisamente mostrar cómo es que tratan de jugar con estas variables en esta clase de terreno. Creo que la cuestión del factor humano es la que hace tan complejo el poder sacar modelos matemáticos sobre el comportamiento humano, que sí se hacen, ¿no? Al menos cuando hacemos experimentos mixtos, tratamos de hacer aproximaciones lo más familiares o más cercanas a las ciencias duras y al determinismo duro, ¿no? Incluso ya hay como software que ayudan como en estas variables, como el que comentaban de Estela, se llama, que es como, creo, para ciencias sociales, pero tú metes ahí literal tus variables y abajo un modelo matemático, les asignas un valor, y el mismo software hace un modelo matemático y te da como resultados de la relación como compleja, porque son múltiples relaciones de estas variables. Pero desconozco bien cómo funciona. Sí, estamos en pañales en eso todavía. Bueno, pues hay mucho todavía que explorar, porque justamente en la parte de la estadística hay tipos de errores. Claro, bueno, estamos hablando al terreno de lo permisible y lo no permisible, sí, ¿no? Incluso fíjense, yo conocí a una persona que trabajaba sobre un modelo matemático de una toma de decisión política. Que un político decía, voy a hacer esto. Dice, dime tú cómo va a tener el efecto en lo social. Y pues, un software, ¿no? Y trabajaban y decían, va a ser, pues siempre, lo sencillo es malo, malo, suficiente, bueno, excelente, súper excelente. O sea, dentro de esto es el resultado final. Y el político tiene que decidir. Ahora, si lo traducimos a la guerra, acá, con los rusos, ¿tú crees que los rusos, siendo unos maestros de las matemáticas y las físicas, ¿tú crees que no aplicaron un software para saber qué iba a pasar si
interrumpían el suministro de crudo, te va a pasar esto y esto y esto. Le dan varios horizontes y dicen, usted decide cuál, si hace esto. Y lo hacen, y saben. Dice, pero las consecuencias son estos. Como en la burla de los Simpsons, dime qué hacer. Aquí tengo 5 posibles planes de acción. Usted escoja cuál. Ay, pero la ve, pero no lo he visto. Entonces, No la he visto, pero pues esa no la he visto. Pero entonces en el determinismo suave, en el caso de las ciencias suaves, una causa tiene muchos efectos. Sí, anda, sí, claro, Sí. por supuesto. Y en el determinismo duro, ciencias duras, una causa tiene solo un efecto, Tiene que dar. un solo efecto. O se espera que sea un Se solo espera, efecto. así Sí, se que sea espera. siempre ese mismo si Sí. repites, ¿no? Sí, Sí, porque si tú repites un experimento, ese, bajo mismas más condiciones. mismas condiciones, bajo mismos ambientes, Y todas las variables que sean constantes en ese momento, te va a dar, por lo tanto, el mismo resultado. Y creo que también hay no sé si llamarla ventaja o desventaja, es que tienes mayor posibilidad de tú mover o modificar esas variables en las ciencias exactas, ¿no? Ya está acomodado y bajo eso, pero cuando estás en lo social, Es más difícil. tú no, muchas veces no depende de ti como investigador el cambio de esas variables, porque tu sujeto de estudio, siendo personas o grupos de personas, pueden modificarse durante tu investigación, antes o después, y te puede dar completamente otro resultado. Además de que Entonces, cada ¿qué una impera? de tus unidades. Sí, ¿Qué impera que cambie? Creo que aquí es el sujeto que investigas, tal vez. Sí, pero ¿qué impera? O sea, ¿qué es lo que, ¿cuál es la variable La- que el sujeto dice, yo ahorita digo que es verde, pero mañana digo que es blanco? La variable independiente. Pero para ti, para Jennifer, decir, hoy digo que es blanco y mañana es verde. Libre albedrío. El libre albedrío. claro. Es ahí, ¿no? Bueno, entonces, ya teniendo esto de que causa-efecto en ciencias duras, en ciencias exactas, de ciencias sociales, en ciencias sociales una causa puede tener muchos efectos y en ciencias duras, pues probablemente se espera que solo tenga un efecto. Entonces el determinismo encierra ambas, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Cuál es el enlace entre las ciencias duras y las ciencias exactas? Eso sí es una pregunta abierta, porque muchas veces en el seno de las discusiones nunca llegamos a un consenso, ¿ah? Y siempre estamos estudiando la causa y efecto. Sí. Sí, ¿no? Sí, la relación. Entonces, ¿cuál sería la relación entre las ciencias duras y las ciencias exactas? Tratar de buscar que, así en esta discusión, porque no lo había yo pensado en ese momento cuando hice la diapositiva, sino más bien, dada el seno de la discusión, siempre estamos estudiando causa-efecto. Sí, porque yo he visto que en sus artículos ustedes establecen una serie de experimentos de variables. Y el experimento debe cubrir cierto espectro determinista. Si no lo entra dentro de ello, entonces quiere decir que te equivocaste, o estás sesgado, o algo consideraste algo mal, que no limpiaste bien las probetas. Sí, Porque los cientos y los nuevos experimentos han demostrado que así es, ¿no? En cambio, nosotros en las ciencias sociales no. Efectivamente, hay una serie de formas diferentes de conocer o intuir o desglosar horizontes de efectos. Efectivamente, pero siempre nos vamos a encontrar juntos las ciencias blandas y las duras, siempre, siempre. siempre, y no faltará el duro que diga, ¿cuánto muestra este? No, pues que nada más 5. No, hombre, ¿por qué 5? Con 5 hiciste toda la estadística, mi amigo. Necesitamos 1000. Cuando en la estadística se Dice establece, ¿no? Entonces es cuando empieza ya ahí la discusión y la negociación. Y finalmente yo digo que de las dos ciencias, me gusta el término libre albedrío porque hay una negociación. Si no hay negociación, entonces Si no, no hay, ¿no? Podríamos decir que la negociación entre una área y otra tiene cierto nivel de, ¿cómo decirlo? También de rigidez, es decir, ¿qué tanto le puedo permitir a las ciencias duras que tengan libre albedrío, vamos a manejarlo así, y qué tanto le permito a las ciencias sociales que lo ejerzan, ¿no? ¿Qué tanto es tantito, vamos? Yo creo que en esa relación, por ejemplo, lo que discutíamos la clase pasada,
Ahí los métodos mixtos te dan esa posibilidad de jugar en ambos escenarios o mezclar las técnicas, que a muchos no les gusta, bueno, los que son puristas, pero el mezclar a veces técnicas te permite acceder a elementos que de otro modo no podrías, porque no puedes aislar a tus unidades de análisis, no vas a aislar a tu población. Y aunque la aislaras, todos tienen una serie de historias y elementos nuevamente vinculados al libre albedrío, a lo mejor no por ellos, pero por sus padres, sus vecinos o todos los otros factores que estamos no considerando en el universo de estudio que van a influir, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión de la relacionabilidad entre estas dos está en esa parte del libre albedrío que tanto nos permitimos entre unas ciencias y otras, aunque no me gusta usarlo así. Sí. Entre ciencias, Entre que tanto nos ciencias. permitimos ser libres en ese aspecto. Y pues yo creo que al final, aunque sean ciencias duras o blandas o... Pues siempre estás estudiando causa-efecto, ¿no? Exactamente. Independientemente de eso, siempre lo está estudiando el sujeto, porque aunque lo metamos en máquinas, aunque haga mi estadístico, aunque haga un modelo matemático, entonces nuevamente, exacto, ahí es en donde creo que la subjetividad viene a terreno. Sí, y es que también el investigador tiene, lo que comentaba, su serie de creencias y su libre albedrío, ¿no? Exacto. Entonces, puedes estar como en la Es parte otra de la- variable. Muchas veces es otra variable. El en las investigador. ciencias exactas. Y lo que El comentabas investigador. de unirlas, si ya es complejo de por sí estudiar por separado, al unir o a querer mezclar se vuelve mucho más complejo y esta serie de relaciones más... Asignarles valores, pesos. Sí, porque por ejemplo, regresando al pasado, cuando Newton dijo la historia de que le cayó la cabeza, la manzana en la cabeza, él era católico y era muy fervor y creyente de la fe religión, católica. de la fe católica. Pero sin embargo, logró establecer todas estas ideas acerca del... Las ciencias duras es muy probable, como dice Jennifer y dice Manuel, que el libre albedrío queda solamente de la persona y es una sola. Y al controlar diferentes variables y mantener constante, solo voy a estudiar causa-efecto de una sola. Diferente es cuando se hacen las ciencias sociales. Sí, así es. Fíjate que si lo traducimos a esas formas de evaluar, ya que lo tocó Jennifer, el punto es, ¿cómo evaluaríamos a Emanuel y a Jennifer en el seminario? Tú a lo mejor hasta le echas números, pero yo te digo, Jennifer siempre habló así. Bueno, bien. Emanuel siempre salía al quite con reflexiones inmediatas. Bueno, evaluado para mí, tiene excelente, tiene 10 en participación. Cualquier cambio es un 20%. Pero cuando me encuentro tus amigos dicen, no, pero es que tenemos que evaluarlo, ¿no? Está bien, ¿cómo? No sé qué darle una calificación. Hijo, pues ¿cómo vas a dar una calificación? Pues sí, pero está bien, voy a hacer mi esfuerzo. Entonces yo siempre salgo por lo elemental. Suficiente. Suficiente. Bueno y Bueno, excelente. ah, Digo, mira, al suficiente le pongo 8. Al bueno le pongo 9 y excelente le pongo 10. Le dije, y toma tu hojita. Ponle Jennifer lo que tú quieras de las categorías. Y después al final lo sumamos de las 16 sesiones. Resulta que están bueno, pero está entre bueno y excelente. Finalmente sacas un promedio y tiene 9.5. libre albedrío. ¿Qué dices? ¿Le pongo 9, le pongo el 10? Como dicen los estudiantes mexicanos promedio, profe, el punto 5 sube a 10. Y así me hizo la doctora, ¿no? Porque cada doctorado son varios nodos en el pero fíjese que, ¿cómo aplica el 9.5 y en adelante? Como guste. Si usted quiere ponerle 9, póngase. ¿Quiere ponerle 10? Póngase. No lo voy a poner 11, le digo, ni 12. Sí, pero no me dice nada, doctor. Digo, ¿cómo no? Usted decida. El libre. Pero ya tenemos números de referencias. Y Sí, ya hay variables. y ya hay que estás variables. usando. Variables, claro, porque además no las desglosé, ¿por qué es malo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no participó? ¿Por qué estaba ausente? ¿Por qué no asistió? Bueno, pues porque medio habló, porque medio pensó, medio dijo.
Excelente, porque Siempre estuvo siempre todo cuestionando. bien. Todavía se puede desglosar eso tanto para llegar a un malo, un bueno y un excelente. ¿Ves? Entonces, las ciencias sociales chocan. No es posible, pero bueno, pues decidámoslo. ¿A qué acordamos? No evalúes así, pero está bien, sale Iván, yo lo suelto, ¿eh? Pero esa escala salió mucho de la educación, Así. de la línea de educación, no Sí, ponerle un sí. número a insuficiente, suficiente, Sí. bueno, malo. Y que de hecho es la escala que usa CONACYT, ¿no? Para evaluar, o sea, no se evalúa con un número para No. la continuación de la beca, sino con esta parte, creo que son 4, ¿no? Ajá. Los Son 4. Suficiente, insuficiente. Insuficiente, suficiente, bueno y Excelente. excelente. Ajá. Sí. Y Y se tienes unas, pero le echan numeritos. al final, Le echan numeritos para fundamentar eso. Sí, pero Ah, te pide sí, porcentaje sí, de sí. avance. Bueno, pues así eso, porcentaje. bueno, Y también es muy subjetivo. Sí, exacto. así es. Y cuando dices el sujeto es también el que cuenta. No es lo mismo que vale el doctor Monk o el doctor Lina. Sí. Tienen 10 ya desde ahorita lo hiciste. Yo digo, tienen 10, pero después depende. Pero si lo defiéndanlo. conservan. Contiéndanlo, defiéndanlo. Conserven su 10. Bueno, y entonces ahí es donde saltamos a la curiosidad y la investigación. Porque entonces ya entendimos que debemos de estudiar, o siempre estamos estudiando causa y efecto. Así, Un contenido. que tiene varias aplicaciones. Sí, Y aquí me molesta, me da ruido. le da ruido. Aquí puse algunos elementos en donde nosotros como investigadores y que partimos de la ciencia, y que esta depende de qué, pensamientos lógicos, de experimentos cuidadosamente planeados, de modelos matemáticos, incluso computacionales, ¿no? Como los softwares. Como exactamente lo que decías, los instrumentos especializados y otros elementos. Pero pienso yo que más allá de esto es la curiosidad del individuo, el que te motiva, o a veces incluso la necesidad. Porque en la mayoría de los casos uno estudia algo porque hay una necesidad de estudiarlo, Sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no se han topado con que en alguna ocasión, por ejemplo, los que más cuestionan son los niños? Sí. Entonces, cada científico o cada cuestionamiento científico responde a cuestiones, y en la mayoría estas comienzan de cuestiones específicas, ¿no? Que pueden ser qué, por qué y cómo, ¿no? Claro. ¿Ustedes qué le dirán a una niña por qué el cielo es azul? Muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo decimos en la clase de Jeff? Respuesta válida, porque así es. Porque así lo digo yo. Porque así nació el cielo. Así nació. Así nació el cielo. Ay, no. Ay, sí había alguna vez, creo que leí en un libro precisamente de curiosidades científicas que decía preguntas de niños: ¿por qué el mar es azul? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las cosas caen hacia abajo y no caen hacia arriba? Bueno, esa frase fue de niños chiquitos. Y es más fácil, ¿no? Por efecto de la gravedad. Porque algo atrae al centro. Pero aún así, insisto, cuando los niños, por ejemplo, no tienen esas mismas competencias o recursos lingüísticos, explicarles algo que requiere de conceptos sumamente elevados para que lo entiendan, hace que les demos, por consecuencia, respuestas muy simplistas, que van mermando su capacidad de construir. De curiosidad. Ajá, así es. Vamos a subir el nivel. ¿Qué le dirían a alguien que estudió la secundaria? Cuando me preguntan por qué es el ¿Por qué el cielo cielo es azul? Sí. Bueno, yo tengo la idea de que tiene que ver con el espectro de luz y pasa lo mismo que cuando estás en el mar, en el buceo. El espectro de colores se va perdiendo conforme hay menor presencia de luz, ¿no? A mayor profundidad, el tono va de azul a negro, ¿no? O algo así. Creo que son colores, o sea, no recuerdo en qué orden iban, si era rojo, amarillo, verde, azul, así. Creo que sí era en ese orden. Tiene que ver con la cercanía de la luz, ¿no? Algo entiendo que tiene que ver con la proximidad del espectro de luz, no estoy muy segura de cómo. El reflejo también tiene que ver. Sí.
¿no? Ok, el reflejo. Refleja el azul. Refleja el azul. A ver, Ok, vamos a ver. Órale. Vamos a subir el nivel, ¿no? Vamos a poner, Ah, ¿qué le dirían a alguien en la universidad? ¿de por qué el cielo es azul? Sí. Pero si todavía no tengo claro yo, porque Sí, todavía hay para una empezar no puedo explicármelo bien. Seguro hay una ¿Y sabes qué, Jenny? explicación. Se supone que yo he estudiado mucho sobre la ciudad y soy un experto y todo esto, y me habla un sobrino. Me hija y me dice, oye, padrino, ya estoy leyendo tu libro. ¿Me podrías decir qué ciudad? Porque me quedo así paralizado. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? ¿Cuándo fue la última vez que les expliqué qué era ciudad? Y que es tan complejo y tan difícil. Y de veras, nunca me había Claro, ¿y cómo se lo responde? respondes a alguien? Sí, estás estudiando profesional, ¿no? Y se pone a escribir libros. Le dije, mira, ahí es sencillo. Papá, pon, busca, si quieres, Google académico y pon ciudad. Con cualquier ciudad. Y va a haber diccionarios especiales que dicen bien clarito. Y ahí va el doctor Bon, ciudad. Ciudad, ¿no? Sí, Copiar y pegar. Listo, tarea. Y así ahorita igual, ¿no? Pero porque efectivamente el nivel de conocimiento traducido, acá es un nivel de difícil, ¿no? Sí, no podemos emplear más variables o menos variables para explicarlo dependiendo del, insisto, de la edad, ¿no? Por ejemplo, para alguien de licenciatura, o pues, ¿cómo le digo? Que es, ¿Por qué el cielo es azul? Mm, A veces la respuesta más simple es la más acertada, ¿no? Ajá. O es la correcta. O es la correcta, ¿no? Incluso hasta en otras cuestiones como criminología, ¿no? Criminalista, que estudian por qué fulano mató a sutano. La respuesta más simple es la más certera, ¿no? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los siempre, casos. ¿no? Bueno, ya a nivel posgrado. No, pero a ver, ¿por qué Espérame, sí. Ya me quedé Porque- con la duda. Sí, porque Emanuel ya abordó todo el nivel cuando dijo, porque refleja las... Porque refleja su... Sí. O sea, ahí él ya se quedó con que... Ya con eso. Ya. ¿Por qué? Porque Pero no, también vienen tengo... explicaciones, simple y sencillamente porque si uno conoce el espectro, le gusta la Electromagnético. pintura, entonces Mira, los conozco los colorcitos, ¿no? Que si mezclas todos los colorcitos, da un café casi negro, pero ese es en color. un color. En la luz. Pigmento, y en luz da blanca. Exacto. Entonces se supone que la luz que nos llega del sol, la luz del sol llega a la atmósfera de la la atmósfera Tierra? y la atmósfera única y exclusivamente refleja el color. Ah, qué bonito, ya le entendí, ¿Verdad? perdón. Por eso cuando me dijo Emanuel, Ya dije, busco. Ya lo buscó en Google. No era buscarlo en Google. Perdón, es que me levantó mi No podía con la necesidad de saber. Pero vean, La curiosidad. es curiosidad. curiosidad, sí, de acuerdo. Pues fíjate que si se lo preguntamos a lectores que quieran, que manejan las imágenes satelitales, todos lo hacen, decir, mi amigo, es que tú sabes que el espectro de la luz, el infrarrojo, el infraverde y todos los infras, y que el espectro de tal, y que saben que puede haber un azul, pero no es un azul azul, sino es un azul diferente del espectro, entonces tiene que ser una onda, tiene que ser... Nos explica. A ver, esa es mi duda. Entonces, en un planeta como Urano, el cielo no se ve exactamente igual como lo veo aquí, porque la trayectoria de la luz es más larga. Ok. Y aparte Influyen tiene que otras ver, leyes. bueno, ya lo investigaste, tiene que ver con la atmósfera. Ok. Entonces, y aparte súmale que la luz viaja a través del espacio-tiempo y cuando tú lo ves, allá ya es el pasado. Regresamos como esta parte de las variables, ¿no? Tiene Sí. que cumplir con una serie de condiciones. Cuando para que veas el podamos- cielo en algún lugar de estos donde no hay contaminación lumínica, ponte a pensar que todas esas estrellas estás viendo su pasado. Ok. Ah, sí, porque también son los años luz que estamos de Exactamente. distancia. Básicamente, cuando hacemos fotografía nocturna, que retratamos las auroras boreales y demás, bueno, no la aurora boreal, perdón, las constelaciones, Ujú. son retratos de cosas que ya pasaron, ni siquiera son... Actuales. Sí, Para es ti sí, increíble. para Sí, Debería poner increíble. tiempo, güey. Sí, de hecho se Exacto, piensa verás. que si hubiera otro ser vivo, como los humanos, en otro planeta, ellos estarían viendo la era de los dinosaurios. Oh. Con razón Ajá. no nos Sí, si visitan. tuviéramos un contacto, Sí. nuestros tiempos no serían No sé, el es lo mismo. Si ellos estuvieran más avanzados que nosotros, a nosotros nos estarían viendo en la época de los dinosaurios.
Bueno, ¿por qué el cielo es azul? Obedece a que hay partículas en la atmósfera, las cuales por efecto de interacción con la luz, justamente, esa interacción con la luz, esa reflexión con la luz, da ciertas longitudes de onda. Pero esto va a depender del tamaño de esas partículas. Si Por las eso la podemos partículas- ver en diferentes tonalidades. Exactamente. Si las partículas son muy pequeñas con respecto a la longitud de onda de los fotones, vamos a observar que entre 400 y 495 existe la luz azul. Ay, claro. Y entre 400 y 700 la luz blanca. Y hay un video por ahí de un físico que lo hace muy interesante. Él, no recuerdo bien en el primer experimento cómo le hace, pero prende cigarros. Eso sí me acuerdo. Prende sus varios cigarros y dice, aquí hay un proyector que avienta el humo. ¿Qué ven? Se ve blanco. Sí. Ah, claro. Y pasa otro experimento. No me acuerdo ahorita exactamente qué es lo que avienta, pero se ve azul. Sí. Entonces quiere decir que ahí las partículas son más pequeñas. Y las partículas más grandes reflejan al blanco. Entonces, ese fenómeno se conoce como la difracción de Rayleigh. Y es la más utilizada para considerar por qué el cielo es azul. Y aquí también entra el debate en cómo explicamos eso a qué grupo, ¿no? Lo que conocemos como divulgación de la ciencia. A lo mejor quien estudia eso y son los expertos en esto es el lenguaje técnico que usan y entre ellos se entiende, ¿no? Pero ¿cómo lo bajas al niño que te preguntó por qué el cielo? ¿Cómo te digo, niño? O al joven de secundaria, o al universitario. Universitario, ¿no? Entonces, si el efecto de la luz nos da la tonalidad azul, entonces sí ese azul se refleja en el agua. Entonces, pues si nosotros lo vemos hacia arriba, ¿no? Bueno, pero eso es curiosidad, ¿no? A Jennifer demostró ahí el punto de Que uno no aguanta. que no aguantó la curiosidad. ¿A ti qué te salió? Como lo explicó el doctor, pero con otras palabras, dice, la luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire. La luz azul se esparce más que el resto de los colores porque viaja en las olas más cortas o más pequeñas. Creo que me gusta más la explicación del doctor, pero independientemente de eso, ya con eso, creo que ya la puedo ilustrar. Sí. Porque hay una reflexión más cierta. Dicen que si no hay luz, entonces toda la materia no tiene color. Que lo que da luz es la materia. Digo, lo que da el color a la materia Es la luz. es la luz. Sí. Entonces, nosotros somos incoloros. Me cuesta trabajar entenderlo. Sí. Bueno, no coincido. Sí tenemos un color, más bien rechazamos determinadas fracción del espectro de luz y aceptamos o retenemos otras. Por ejemplo, en el caso de las plantas, la que entiendo que rechazan es el color verde y absorben los demás, no sé si se le llama fotones o cómo funciona este asunto. Lo que me queda claro es que el color que tenemos es el que rechaza nuestro organismo y todo lo demás lo absorbemos. De acuerdo. Lo que quiero decir más claramente es que quien estudia la cuestión de los efectos de la luz es que en ausencia total de luz no hay color en no toda se la percibe materia. el color. Así. Sí. Entonces la oscuridad no tendría color, digamos. Sí, sí. Sin En la nada. total oscuridad, toda la materia no tiene color. Por ejemplo, en fotografía tienes un lente, puede ser un lente muy luminoso, ¿no? Tiene una capacidad de apertura superior, ¿no? Puedes dejarlo unos segundos y ¡puf! Se te queda la fotografía en blanco porque lo dejaste demasiado tiempo de exposición, exactamente abierto el diafragma. Cierras el diafragma y entra menos luz y por tanto tardará más en captar los colores y las formas que están tratando. Sí, de hecho, eso es representación de lo humano. Además. Limitada. Además. Pues sí, efectivamente, todo eso de la curiosidad,
estudiar causa-efecto, pues ya vamos viendo que hay una relación muy intrínseca entre ciencias duras y ciencias exactas y ciencias sociales, ¿no? Y entonces pregunta ahora, ¿cuáles son los métodos cualitativos y cuantitativos? Y el enlace entre estos dos métodos, ¿no? Aquí yo traté de buscar un poco algo más general, que ya después en los métodos cuantitativos lo puedo puntualizar cuál es la frontera entre uno y otro. Al menos a mí se me hace más claro. Entonces, este enlace entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Bueno, aquí hay un artículo que me puse a leer, el uso de los métodos cualitativos en investigación en ciencias cuantitativas, ¿no? Es un review. Y ellos hablan acerca de el estudio de la comida, o sea, cómo un producto influye en la sociedad. Y entonces, para ellos, los métodos cualitativos, uno muy particular es la etnografía, que aquí, por ejemplo, el doctor nos habló mucho de la clase pasada, ¿no? Sí, o sea, prácticamente desenvuelve el observar las palabras de las personas, las acciones, comportamientos, en un contexto donde la cultura es variada, ¿no? Y que son parte de ella, ¿no? Y la colección etnográfica o los datos que se colectan de ella puede ayudar a los investigadores a entender factores sociales que afectan los comportamientos de compra y decisión. Es un método cualitativo porque solamente te está diciendo por qué basado en este causa-efecto, basado en el libre albedrío, ¿por qué una persona compraría, por ejemplo, un bloqueador solar? O porque, por ejemplo, no lo compraría. O las religiones, ¿no? Este caso muy sonado en Testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones. ¿No aceptan transfusiones? No. No sabía. Y que fue una de las cosas que salió a la luz, supuestamente, de por qué murió esta Celine. Ah, sí. Sí, que porque Ellos eran testigos de Jehová y no aceptaban transfusiones. Pero después, bueno, ya en el estudio se dio cuenta de que sí se lo pusieron, porque sí o sí debe de imperar el beneficio de la persona. Entonces no la alcanzaron a salvar. Entonces, esta parte es muy interesante para el estudio cualitativo en ciertas investigaciones. El otro es grupo de... Exactamente, ¿no? Y son una colección popular de datos o técnicas de colección de datos que recaen en una interacción de grupo hacia personas que responden de manera ilícita y emocional hacia un producto, concepto. Y yo ahí le agregué contenido. ¿Por qué? Cuando uno va a estudiar, era lo que yo decía la vez pasada, cuando uno, tal vez no lo dije, no recuerdo que lo dije, cuando uno va a estudiar una población y esta población tiene sus culturas, tiene sus raíces, tiene su historia, y no tan fácil te dejan entrar a la sociedad hacia su grupo, ¿cómo lo estudias? Porque tantito tú llegas y dices, vamos a fumigar porque hay mosquitos. Luego se levantan. Porque han descubierto que a través de la historia, ellos mismos, por experiencia, han observado que cuando fumigan se enferman más. Supuestamente, ¿no? Eso ha pasado mucho en el sur de Chiapas, es lo que he observado. O sea, son muy renuentes a que alguien llegue y fumigue, porque están así como lo relacionan como algo negativo, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es que reaccionan a cierto tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí el estudio, si quieren pueden revisar esta parte en el artículo, pues los grupos de estudio, ¿no? Fíjate que aquí es cuando hablamos de la investigación participante. Sí. Pero con todo el riesgo, porque ya sabes que cuando entras, Sí, ya estás afectando de algún modo a tu población. ya estás contaminando. Claro. Sin embargo,
es aceptable porque de alguna manera estás acercando a las unidades de análisis que deseas. Y vas a observar cosas que de otro modo no podrías Sí. observar. Y como participantes también que te pongas a, pues, Que te vistas, que comas, que bailes, que vivas hagas. en la yoga y que hagas como Transformación. tú sois, incluso que te acepten. Por eso la gente se tarda un buen rato ahí. En cambio, a veces la participante no llega si haces una entrevista o una encuesta, ¿no? De hecho, era la imagen, ¿no? Entonces, Hace uno una encuesta, ¿no? Sí, encuesta para traducirlo a números, ¿no? Pero efectivamente, este participante, por ejemplo, en el caso de la Laguna Cajititlán, fuimos a hacer una investigación y nos damos cuenta que hay un grupo que estudia toda la laguna y echa todos los estudios y análisis químicos y biológicos y los ¿a qué nivel? Lo dicen, súper contaminado, ¿no? Y pues, pero socialmente, ¿cómo? ¿Cómo se ve? Entonces vamos con los patriarcas, o jerarcas, los señores, y lo entrevistamos. Pero le digo, ¿y usted pesca? No, si ya no pesco. Pesca. Dice, ya está bien sucia. No, ya no hay peces. Ah, ¿pero desde cuándo? No, dice, hace poco. Digo, hace poco. ¿A poco su papá no se bañaba aquí? ¿Cómo no? Dice. Mi abuelo también, y todos vivíamos de la pesca. O sea, toda esa narrativa nos va mostrando en qué momento se va contaminando. Dice, yo me echaba mis chapuzones aquí, joven. Y aquí, al ladito de la colinita, teníamos la milpa y teníamos, sí, exacto, y ranas. Bueno, ya ni ranas hay. ¿No? Y es una evidencia de que efectivamente ha sido medio ambiente. Y es un testimonio de una persona que tiene 80 años y que su papá estaba ahí, y su abuelo, y él trae toda una cultura y una tradición. Y él como tal también nos envía, como decimos, la bola de nieve, nos envía con otro, el que sí pesca. El que sí pesca. A que a pesar de cómo está, ¿no? Y después ese nos manda con el agricultor o con el ganadero. Y se va uno, pues como y te aceptan como tal. Ah, ¿me vas a entrevistar? Está bien. Ese es ajeno. Y te contesto, te platico lo que yo quiera. Y lo captas. Pero cuando realmente está uno viviendo con ellos, está uno cultivando, todo eso, pues lo vas anotando todo, ¿no? Aparte de que lo preguntas. Y te dan chance de que conozcas la cultura, las tradiciones. Una ocasión en Tepeji del Río, hice un estudio con la cultura de los ñani, o llamamos otomís, y estuve varios días, ¿no? Pero pues casi no me decía bien hasta que me dice, pues le dije, yo creo que en otros lugares hacen un culto ahora que van a cautivar. Sí, pero ¿qué hacen? No, pues sí. No, pues sí, bueno, sí. Así, a la vez. Dice, mañana se levanta usted temprano. Digo, pues depende. Lo voy a invitar a caminar a la colina. Ah, sí, porque tengo que hacer un mandado allá. Me levantó temprano y estuvimos subiendo el cerro. Y conforme íbamos subiendo, me iba platicando. La importancia de las plantas, los árboles, y que cada vez que se venía en la época que iba, que entonces todavía nosotros le platicamos y le hablamos y pedimos permiso a la tierra. La tierra. Que dice hasta para la lluvia, dice todavía Quetzalcóatl. Fíjate, me habló de Quetzalcóatl. Estaba yo así atónito. Pero ya me había aceptado después de varias visitas. Pero hasta ese momento fue. Que se abrió sí, más. Así es. Entonces es lo bonito e interesante, sin embargo, se requiere su tiempo, tu grabación, sí. Justamente creo que los investigadores sociales atravesamos por ese como filtro de confianza con nuestros grupos a los que queremos, porque muchas veces nuestros resultados van a depender de esa confianza. Si estamos siendo aceptados en esa comunidad, probablemente se abran más con nosotros,
nos cuenten cosas más como datos muy específicos o muy profundos, la historia, el contexto que los envuelve, a cuando realmente no, o lo haces externamente. Pero aquí entra la otra, cómo influyes tú, ¿no? Como Exactamente, investigador. porque justo, bueno, Porque al tú llegar y explicar lo que quieres hacer, ellos ya perciben algo y bajo esa concepción de si lo ven positivo o negativamente va a ser puede su variar su respuesta. respuesta, así es. Así es. Entonces es como esta parte compleja, que es un poco diferente a si estás en un laboratorio y tienes todos los elementos. Todo lo controlas. Todo lo controla. Aquí es como justo tenemos que hacer esa parte de ganar esa confianza. A veces, no siempre es necesaria, pero creo que Y no siempre funciona. Y no siempre funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo me pregunto, si esta población de tu zona de estudio no quiere confiar en ti, no quiere que lo investigues, no está renuente a ayudarte a dar información. a dar información. Vas a tener que optar por una técnica que te permita llegar a o te obtener. quedas en la parte de observación, si es que también te permiten observar, ¿no? Porque muchas veces no sucede. Sí, hay comunidades que te dicen que no. O han ido muchas veces y dicen, pues es que ya han venido muchas veces. Y no nos nada. ayudan. Así, el reproche. Sí, claro. Yo no lo cambio porque dicen no hay nada. Así tan cual. Y nos dicen que con el estudio nos van a dar alternativas de mejora o y no ha pasado nada, entonces pierden esa confianza y ese trabajo, porque para ellos también implica otorgarte tu tiempo, ¿no? Que es igual de valioso que el de uno, entonces es una serie ahí de complejidades que tiene, que más allá de tu mera investigación, como persona y ser social, tienes que ir adaptando, desarrollando estas capacidades, habilidades para lograr esta unión, ¿no? Con el otro, sobre lo que quieres. Te la pongo más sencilla. Cuando haces análisis de percepción, ¿no? Por ejemplo, esas encuestas sobre productos o sobre servicios. Si la gente se siente cómoda, te va a hablar, efectivamente te va a hablar bien y bonito, ¿no? Si se sienten evaluados, ay, perdón, o sea, a mí me ha pasado, yo quiero saber, no me interesa si te agrada o no te agrada, demuéstrame que sabes. Chin, una pregunta que exige que tú desarrolles un concepto. Ya te sienten cohibidos porque es una pregunta que pone a juicio el conocimiento del otro, ¿no? Cierto. Entonces, bajo ese tipo de instrumentos o bajo ese tipo de situaciones, las respuestas pueden llegar a variar mucho. Por ejemplo, en los estudios estos apenas, bueno, estuve en una encuesta que realizaron y que yo dije, la detesté, sobre la nueva ley lo de las bolsas de plástico en el Bosque de Aragón, que opinaba la gente, si estaba realmente dispuesta a traer sus propios toppers y a no consumir o a comprar ahí, pero no generar residuos. Todo el mundo son santos, todo el mundo, casi el 98% de la población encuestada le decía, sí, yo traigo los toppers, no consumo plástico, ya no voy a comprarles. La cantidad de residuos es exactamente, no, es más, pero en ese momento era exactamente la misma de siempre, después de la pandemia aumentó, y ahora con la justificación de que ya tienen su sello, de que es biodegradable. Digo, no tiene que ser biodegradable, tiene que ser compostable. La gente no entiende la diferencia entre compostable y biodegradable. Dicen 70% hecha con plástico reciclado. Sí, pero no se va a degradar. Entonces, nuevamente nos vamos a que la gente carece de información, les preguntas si tienen la información y se pueden sentir atacados. Todo depende de cómo les presentes el instrumento y cómo te acerques a ellos. Pero como sea, nuevamente, las autoridades diseñan instrumentos nada más para evaluar la percepción de la gente ante la ley. Y no necesariamente te van a decir la verdad, porque aunque te digan, yo me comprometo a traer mi topa la próxima vez que venga, sabemos que lamentablemente no va a ser así. No son todos. Y también refleja la carencia, como dices, de información y de conocimiento. Y la necesidad también de aceptación, porque tú vas a contestar un estudio de percepción esperando ser aceptado voy a quedar bien, ¿no? Siempre tratando de quedar bien. Bueno, no en todos los casos, en la gran mayoría de los casos, tratando de quedar bien frente a tu encuestador. Mucho depende así como te presentes. Sí, no, yo reciclo, yo separo, por favor. Y qué bueno, si me permiten, que eso también se traslada a las ciencias duras, porque el hecho de poder generar una entrevista y una encuesta es en antecedente es un diseño. Y el diseño es, bueno, el diseñador, ¿no? Pero al diseñador le dicen, pero yo lo que quiero es esto. Yo quiero saber exactamente esto. Obviamente el gobierno del Estado, lo que sea, define sus objetivos bien claritos. Ahora, y se puede cambiar tanto la encuesta y la entrevista conforme sea la necesidad de saber. Sí, la percepción, por ejemplo,
del paisaje socioambiental y cultural. Tengo que ver cómo perciben los niños y los jóvenes. El instrumento es, toma una hojita, toma un lápiz, una pluma y dibuja, ok, en tu entorno. Y lo dibuja. Ahora, a las ciencias duras, para hacer una observación, tiene que saber exactamente y controlar las variables. Mientras acá no puedes controlar las variables, porque el niñito puede dibujar un lago y un pececito con su pececita. Sí, Sí, no, increíble. claro. O sea, es extraordinario, ¿no? Sin palabras el dibujito. Sí. O te dibujan las nubes y te dibujan la casita. ¿No? O los dos niños jugando, o las dos niñas o tres tomándose de la mano. En cambio, en las ciencias duras, para ver eso, les va a echar sus mediciones, ¿no? De cómo está contaminado el agua. Y que no dejan de Sí. ser dos aproximaciones ciertas al mismo fenómeno, porque una es a través de los ojos del sujeto que vive y padece el conflicto ahí exactamente en el espacio. Y otra es tu percepción como investigador a través de los instrumentos. No sé, se me hace un estudio, vas a hacer un análisis documental, haces tus registros fotográficos, checas documentos de hace años, cómo están ubicadas las casas, sacas medidas, ¿no? Sí. Chun, 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 chun. Ambas son, desde mi punto de vista, aproximaciones legítimas al fenómeno o al objeto de estudio. Sin embargo, como dices, el objetivo es el que te va a marcar cuál es el acercamiento, la técnica más adecuada, conveniente para la variable que quieres estudiar y la relación que quieres. Para lo que quieres conocer. Sí, y entonces las ciencias duras tienen que echar hasta de un modelo matemático así complicado, sofisticado, ¿eh? Mientras acá sacamos unos quesitos. El ejemplo, barritas. el ejemplo claro de que se toparon también los físicos fue la dualidad de la luz. Dualidad de la luz. Sí, que la luz se puede comportar como partícula o como onda. Ah, La claro. teoría de cuerdas. Sí, la teoría de cuerdas es Ajá. pero, o sea, tú observas la luz y pones una reja y la luz siempre se va a pegar sobre una lámina, ¿no? Tú avientas fotones, el ejemplo claro es que hay un futbolista pateando la pelota y siempre sobre la ranura va a pasar la pelota, ¿no? El caso contrario, cuando hacemos lo de los fotones, si la persona patea dos ranuras, el futbolista va a decidir, pues simplemente la voy a meter, tratar de meter en la misma ranura. Caso contrario en los electrones, pareciera que tienen memoria. Sí, entonces, en algunos casos, cuando uno no observa la luz, todos los fotones pasan por la reja. Y en otra, cuando lo observan, se ven ondas. Es increíble. Y hacen este meme muy común de que si lo estás observando se va a comportar de una manera y si no lo estás observando se va a comportar de otra. Entonces hace... Pero si no lo estás observando, alguien lo observó porque se dio cuenta de eso. O sea, entonces... No, pero el meme es otra cosa. Ah, no, sí, el meme es ese, ¿no? De que lo observas cómo se comporta la luz. Y entonces, cuando hay dos rendijas y tiene la luz que se comporta como onda, estas ondas chocan entre sí como el de gato. Y entonces forman esos patrones. Reflexión. Sí, se juntan las dos, se juntan y hay unas que son sumatorias y hay otras que se eliminan, se cancelan y nada más observamos esas rendijas. Es increíble esa parte. Donde nace, siento que a partir de la entropía también, porque fue otro investigador, Boltzmann, que empezó a desarrollar la física estadística, porque los de ciencias duras no aceptaban la estadística. Y entonces empezaron a desarrollar la física estadística, de combinación, permutación, y nace lo que nosotros conocemos ahora como física estadística o mecánica cuántica. Mecánica cuántica. Sí, porque no podemos saber cuál es la posición exacta del electrón, porque si fuera las ciencias, el determinismo duro, diría, el electrón se encuentra en este momento, en esta posición. Sí. Pero no puedes determinar, en la realidad no puedes determinar, entonces haces una probabilidad de dónde se encuentra más. De modelos, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces ahí es donde siempre se ha topado. Y bueno, aquí el artículo nos dice y nos arroja primero dos ideas muy interesantes que estuvieron en el resumen y en las conclusiones. La primera dice que la investigación cualitativa en el campo de las ciencias
la comida, ¿verdad? Pulsados. Sí. Como que da la pauta, ¿sí? Para entender el comportamiento de un consumidor. Y lo que dice después se me hace el enlace. Sí. Dice, estos métodos son usados para desarrollar una hipótesis, los cuales pueden ser analizados a través de la investigación cuantitativa. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos comúnmente? Así es. Exactamente. Le asignas un valor para poder. O sea, tú llegas a una hipótesis, puedes desarrollar una hipótesis en tu investigación cualitativa, ¿no? Ajá. Sí. de acuerdo. Desarrollas una hipótesis. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué subimos de peso? Comemos Comemos más. Entonces, desarrollas una hipótesis. Porque entraste al doctor. Porque entró el doctorado. O al revés, quieres adelgazar, entra al doctorado. Ah, también. Bien, pasa. Sí, Comprobaremos porque la hipótesis. estudiaste. Entonces, ahí viene la investigación cuantitativa. Compruebas la hipótesis. En la mayoría de los casos de las ciencias duras. Sí. En las ciencias duras nosotros empezamos con una hipótesis. No hacemos un estudio tal cual cualitativo antes, como tal del fenómeno. Así es. Sino ya partimos de que hay una hipótesis, hay un estudio, hay una curiosidad, hay una necesidad y hay que investigar. Sí. Y ahí empezamos a hacer toda la metodología cuantitativa para controlar estas variables, ya no Sí, quitamos esa parte, ¿no? Usted de entrada tiene la hipótesis. Y por ejemplo, yo cuando regresé de París, traía la idea de la hipótesis y el trabajo de investigación social, porque estaba yo con sociólogos, antropólogos, historiadores. Entonces resulta que nosotros, en aquella época, y lo sigo manejando, siempre tengo, como yo digo, una hipótesis de partida, que da risa y es bonita, pero evoluciona conforme se va dando la investigación y es válido para nosotros que se vaya ajustando, se vaya alterando, cambiando la hipótesis hasta el final. Y siempre les digo, anoten su hipótesis al principio y después vean al final de la ciencia y se van a reír, les va a dar gusto. Porque la ciencia social, conforme va haciendo investigaciones explorativas, son como aproximaciones. Entonces vas conociendo más las unidades de análisis y las variables, y puedes eliminar, incorporar y demás, de tal manera que vas generando conocimiento a diferentes momentos, hasta el final, y hasta que te dicen, de pronto tu director, ya, párale, o dice uno, ya, yo ya le paro, ya Sí, no puedo, sí. hasta ahí llegas, pero si no, eres capaz de Seguir. Seguir ahí, Sí. seguir. Entonces, aquí el choque en encima de la que yo siempre llegaba con una hipótesis explorativa, de partida. Y no probar, ¿no? Es que tienes la hipótesis ya ahí, nada más. O sea, La vas acomodando, sí, ajustando. la vas acomodando y tus variables de control. Yo tengo mi variable interviniente, lo que llamamos control variable interviniente. Y obviamente hago investigación sobre las diferentes variables. Te digo, y mi pecado es manejar variables entre las ciencias sociales, porque todo el mundo me pega. Digo, pero si no manejo ciencias, las variables, no encuentro el lenguaje con ustedes. Entonces, esta hipótesis es, yo creo, yo pienso así, primitiva, natural. Pasas el segundo semestre, vas mejorando, tercero, y te pasas toda tu vida, ¿no? Con la hipótesis hasta el final, y al final la ajustas bien bonito. Pero es una retroalimentación sucesiva. Sí, algo así como el modelo que nos mostró la vez pasada. Regresas a tu objeto de estudio tantas veces lo necesites. Exactamente. Exacto. Sí, es como, Vas, como si Puede fuera ser, iterativo, Sí, ¿no? así es. todo está como Con un ciclo, conectado. Sí. con un ciclo. Y en cambio los experimentales, no, incluso nos ponemos el lujo de tener todo un semestre, 2 semanas con protocolo, man. La risa. En cambio lo experimental, no, dice ya tengo la hipótesis y Se comprobó. Y lo ¿no? compruebo. Ajá, ¿lo probaste o no? o no se comprobó. Tu No variable. se comprobó. Y, oye, y luego tu parámetro. Pero si no lo compruebas, tienes que cambiarlo. Ajá. Ajá, así es. Sí, Así exacto. es. Modificas todo y tienes una nueva hipótesis. Exactamente. ¿Y por qué? Pues que
La riqueza es una variable, una sustancia, un elemento. Cambias algo, Acción, cambia todo. cambia todo. Y también yo he visto, Doc, no sé si le ha tocado ver, que no siempre en la parte social tienen una hipótesis. Muchas veces solo se basan con preguntas de investigación. Así, Explorativas. Así es. Ajá, muchos plantean eso, no es como a fuerza la hipótesis como que muchos metodólogos dicen, no a fuerza, sino lo equiparan, digamos, a una pregunta de investigación y tratan de responder a través de sus hallazgos o resultados esa pregunta, pero sin hacer precisamente un supuesto o planteamiento previo como Sí. una hipótesis. Así. Entonces, igual depende como pasamos a esta parte de, regresamos a lo del libre albedrío del investigador sobre cómo quiere llevar a cabo. Y evidentemente cuando hacen una pregunta de investigación, muchos podrían decir es que te falta hipótesis, pero hay gente que se prepara y argumenta por qué no quiere o no presenta una hipótesis, ¿no? Porque no le da, digamos, aún lo que quiere conocer, el conocimiento para lograr ya como tal dar esa hipótesis, porque puede ser una exploración reciente o hay un nuevo tema que se desconoce y está como iniciando el conocimiento sobre eso. Entonces, ¿Qué es a lo que ustedes se enfrentan en el doctorado? Así es. Generar nuevo conocimiento. Ahora fíjate que yo tengo una posición bien clara a partir de los años de experiencia, ¿no? Y choques constantes, sobre todo aquí en Siena. Ocurre de que tenemos el reglamento y el reglamento dice que tu tesis debe tener una hipótesis. Ya, sí. desde ahí. Entonces, si tienes hipótesis, estás fuera del reglamento. sí, la otra es Ya. como el deber ser, ¿no? El que nos obligan a cumplir con ciertos Así es. Ahora, parámetros. el CONACYT te dice también, es positivista, es una tendencia filosófica de la ciencia positivista. Que siempre hay una Positivista, hipótesis. ¿no? Y le entras o no le entras, pues sí tienes que entrarle, ¿no? Pero hay un juego aquí que yo he descubierto, he visto. Yo puedo plantear un objetivo y seguir trabajo de investigación, pero el objetivo adentro tiene la hipótesis. Sí, también. O la pregunta principal, te haces una pregunta, la dejas y te vas con la investigación. Si respondes a la pregunta, no es una hipótesis. Ajá. Entonces, si tienes objetivo, además tienes pregunta principal, tienes hipótesis, tienes como amarrado todo de una pared siempre, Exacto. pero puedes manejar una. Bueno, yo al menos ya lo acepto. Sí, o muchos dicen justo, las posibles respuestas a tu pregunta son tus hipótesis. Ajá, es lo que te iba a decir, porque es Ajá. de los ejercicios que hicimos también en maestría. O Como sea, cómo pasas de una pregunta de investigación a una hipótesis. Sí. Tiene que ver con la forma en la que estás formulando Sí. Ajá. tu enunciado, ya sea que sea pregunta o que sea hipótesis. Digo, realmente creo que no es tan complejo en ese aspecto, pero creo que tiene que ver mucho con la estructura de pensamiento del investigador. Porque realmente hay gente que se siente mucho más cómoda planteándose las preguntas, y no creo que estén bien ni mal. Y estructurar la manera de hipótesis permite fácilmente también explicarlo con modelos matemáticos. Entonces, hay diferentes formas de generar una hipótesis. De generar la hipótesis, sí. Entonces, desde explorativa. Y es cultura, finalmente, si se fijan. Pero antes no permeaba así. Antes no, estoy hablando de Hace unos años no permeaba así. Ahora, ¿por qué me detengo un poquito en esta reflexión? Porque eso finalmente también nos determina los métodos. Va ligado. Es más, todo es una bonita masa bonita de la investigación, pero de repente hay que sacar hipótesis, métodos. Y eso nos remite nuevamente. ¿Y cuál es tu método? Pues ya empieza lo que cuantitativo, cualitativo, que voy a decir. ¿Tienes un modelo para demostrar, para comprobar? Sí, que no, que bueno. Entonces, si desde niño tiene que llevar al método cuantitativo o cualitativo. De acuerdo a la reflexión de este artículo, pues nos dice que los métodos cualitativos ofrecen como que vistas de las motivaciones del consumidor y hace pensar que en un camino que los métodos, o sea, nos hace pensar de tal manera que los métodos cuantitativos no. Son deterministas. Sí. ¿No? O sea, los métodos cualitativos nos da pistas, nos dice más o menos por dónde va el asunto, por decirlo de manera coloquial. Sí. Pero los métodos cuantitativos no. Entonces, hay un grado de flexibilidad en los métodos cualitativos en comparación con los cuantitativos. Y eso está determinado por la redundancia de la palabra.
qué tipo de determinismo usamos, qué tipo de causa-efecto queremos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, como dice el profesor, el método de estudio. Hacemos una hipótesis, medimos en las ciencias exactas, obtenemos la hipótesis que mueve la investigación, ya tenemos una curiosidad, medimos un valor, hacemos un estudio experimental, medimos una función o una relación de esto, construimos un modelo, claro. ¿sí? Y de ahí, ya sea teórico o desde las matemáticas aplicadas, y ahí hacemos nuevamente una observación con respecto al modelo. Y ahí vamos, ¿no? De regreso. De regreso. Como decía. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Entonces, hay otra relación ahí, como dice el doctor Lina, en las ciencias sociales, con respecto a las ciencias exactas, siempre estamos tratando de comprobar nuestra hipótesis. Y esta, a su vez, también va evolucionando a través de la investigación. Sí. Sí. Fíjate que aquí yo quería detenerme en este ciclo, la identificación del objeto de estudio. Ustedes tienen como bien definido el objeto de estudio. En las ciencias sociales empiezas con yo creo que es, y va cambiando. Y va cambiando el objeto de estudio. ¿De verdad? Y más aquí lo vemos en los trabajos de tesis. Empiezas con un objeto de estudio, pero lo vas explorando y de repente ya no es el mismo. O se parece, o totalmente diferente. Y eso es lo que permite las ciencias sociales. Ir reafirmando en cada paso del estudio. Y adquieren las técnicas y métodos. Ustedes no, ustedes ya lo tienen bien clarito. Ya está definido. Está bien definido y ese es. ¿Qué vas a estudiar? El río. Sí, claro. Así de claro. Sí, así es. Entonces, esto pues mejora un producto o proceso, ¿no? Ya sea industrial o una investigación aplicada. Ajá. Y también este círculo está motivado o está soportado en áreas que podemos decir, aliadas, que te ayudan, ¿no? ¿Sabes qué? Esta medida no la puedo hacer si no me he hecho mano, por ejemplo, de la cartografía, por ejemplo. O sea, quiero ver la contaminación, cómo se ve en el mapa. Pues eso es de geografía, ¿no? Sí. Entonces, te alias con otras áreas de la ciencia para poder, o disciplina, otra disciplina, para poder entender más tu fenómeno. Exacto. Cosas que en las ciencias sociales a veces es más necesario, ese tipo de estudios. O sea, siento que estamos como que separados y unidos al mismo tiempo. Con un buen matrimonio. Sí. A lo colazos y a veces bien. Oye, sí, Ahora entiendes por qué. Y aquí voy un poquito más rápido, ¿no? Los métodos cuantitativos. Una vez que entendemos, yo pienso que para mí queda claro, los métodos cualitativos nos ayudan a generar hipótesis y los métodos cuantitativos nos ayudan a comprobar esa hipótesis. En las ciencias sociales, como dijo el doctor, la hipótesis va cambiando a través del estudio. En las ciencias exactas, si esa hipótesis no es correcta, replanteas esa hipótesis y vuelves a hacer todo el ciclo. No. Sí. ¿No? Cumples todo el ciclo del experimento. Y llegas, no se dio. No se dio. La replanteas otra vez. Replanteas la hipótesis. Y regresas. Otra vez. Regresas. Como que son ciclos muy rápidos, ¿no? Sí. Inmediatos. Sí. Sí. Entonces, aquí es donde está nuestro talón de Aquiles de la mayoría de los que hacemos ciencias exactas. Comprobar las hipótesis. Es el caso que indica en esta diapositiva. Nuestro experimento debe al menos tener un control o una variable independiente y al menos una respuesta o variable dependiente. Y aquí caen los dos tipos de errores. No voy a entrar mucho en tema porque yo no soy tan estadístico y a veces también hasta a mí me cuesta un poco de trabajo entender esta parte. Pero hay dos tipos de errores, ¿no? Que es el tipo 1, en donde la hipótesis es un falso negativo, ¿sí? Y el error tipo 2. Y el error tipo 1 es un falso positivo, en donde la hipótesis nula es correcta y aquí, la hipótesis nula es falsa
y aquí la hipótesis no la es correcta, ¿no? Entonces, esta parte es mucho, obedece mucho al estudio de la estadística. Les digo, yo no soy tan experto en esta parte, pero eso es nosotros deberíamos de plantear, a pesar de que tenemos diferentes tipos de hipótesis, y cómo escribirlas, si es explorativa, si es puntual, no me acuerdo de todas las clasificaciones, o la descriptiva, exactamente, cómo lo compruebo y cómo lo adapto a esta parte, ¿no? Y ahí es donde viene en el medir. En el medir tenemos errores aleatorios, entre ellas es el instrumental y el sistemático. Instrumental son aquellas que varían de una a otra y cuyo efecto puede ser eliminado por un promedio. Es el instrumento. Tú haces una medida y en esa medida, por ejemplo, tu balanza, lo voy a poner más adelante, tú mides si efectivamente da 1 kilogramo. O la más fácil, lanza una moneda, ¿cuántas veces cae eso? ¿Cuántas veces cae alguien? Sí. Pero es aleatorio, ¿no? Y el error sistemático, pues es producir el que lo mide. Sí, claro, como cuando no consideras algunas variables. Por ejemplo, tú dices, ok, el día de hoy me levanté con mucha energía y fui muy cuidadoso con mi experimento. Verifiqué exactamente que mi balanza me diera siempre exactamente 2 gramos. Pero en la siguiente medida, estoy muy cansado. Sí. Se me fueron 0.1 gramos. Sí. Y eso lo haces, ¿no? Sistemáticamente. En la mañana estás bien y en la tarde estás cansado. O, lo más común, no lavo bien mis materiales, solo los enjuago con agua. Ajá. Y ahí se llevan. Ahí hay un error sistemático. Porque siempre lo estás haciendo, siempre. Okay. ¿Sí? Sí. O sea, que tus insumos, tus materiales sean los que están, digamos, por un descuido error tuyo, se modifican. Se modifica. Y evidentemente te va a modificar. Te va a modificar el resultado. Y el otro es por tu instrumento. Vean ahí, por ejemplo, pesaron muchas veces una moneda y vean esa Todos variación. los resultados. Ajá. Y vean. Sí. Hay una línea de barras, ¿no? Ajá. Entonces eso me dice cuánto se está alejando, moviendo del peso exacto o preciso de la moneda. Qué lata, ¿no? Sí, es latoso. Es latoso porque Yo creo que era más entonces emocionante, pero veo que es mucha talacha. es mucha talacha, o sea, Híjole. hay errores sistemáticos, pues, por ejemplo, lo que yo les decía, si el día de hoy no calibré, y eso lo llevo arrastrando todo el tiempo. Entonces, en los errores sistemáticos debemos de medir la precisión y la exactitud. La precisión es el resultado numérico que es muy preciso y que se especifica con muchos dígitos. Bueno, yo aquí tengo una pregunta un poquito personal. ¿Qué tanto de esto se desplaza el comportamiento de los investigadores que se dedican a estas actividades? Pues ese tipo de investigación, porque me parece que es, así como lo narra la literatura, pareciera que tienen tendencias a ser obsesivo-compulsivos, muy precisos. No está mal. Yo en lo personal lo considero padre. Yo me considero obsesiva-compulsiva en algunas cosas. Pero, bueno, no podría ser, ahora tiene que ser en todo. El punto a lo que voy con esto es que ¿qué tanto de eso también puede afectar la percepción del mismo investigador sobre su objeto de estudio? Digo, aunque sea riguroso todo el tiempo, trata de cometer la mínima cantidad de errores, esa rigidez en cómo observas tu objeto de estudio limita tu capacidad de considerar otros por ser descubiertos. En la propagación del error, que es otra parte del estudio de las ciencias duras, ya se trata de tomar en cuenta el error del investigador. Porque incluso hasta donde sé, hay muchos, o sea, cosas que se han descubierto por errores, ¿no? Ajá. No eran intencionales. No era intención y tú dices, mira, y esto. Pero hay otro lado en donde, por ejemplo, en Japón,
estaban investigando, no recuerdo exactamente qué era lo que estaban investigando, pero tenía que ver con imágenes. Y la chica manipuló las imágenes. Les metió el Photoshop casi. Algo así, o sea, ella modificó las imágenes. Lo logran publicar en Nature. ¿Alguien replica? Alguien replica y demuestra que eso está mal. ¿Y qué creen que pasó? O sea, en el aspecto social, el que era su asesor, pues se suicida. ¡Wow! ¿En serio? Porque es perder reputación. Sí. Ahorita hay un... Y a la chica le retiran el nombramiento. No me digas. Yo apenas, ahorita en estos días hubo un caso sonado que no lo he leído bien, pero justamente de un investigador de Estados Unidos que encontró su tesis totalmente publicada en español en una universidad, creo que, no sé exactamente. Han pasado varios casos en México que han plagiado. Ajá, toda la tesis, literal, alguien de licenciatura se la pasó y la puso en español y eso la publicó y así la presentaron. Y pues obviamente ya igual están contra el asesor que llevó esa tesis, ¿no? Porque pues es todo. Es todo. Ni siquiera así como, tal vez como lo que le pasó a Peña Nieto, que tomó como fragmentos. Ajá. No, aquí se... O el Manero, que Perdónamelo también... porque estamos Bueno, es que sí entra esa parte del nivel tal vez de plagio que pues, o sea, creo que ya robarte todo sí habla que pues está muy intenso eso, ¿no? De literal tomar algo y ponerlo como tuyo sin modificarle más que traducirlo, porque entiendo que solo hicieron eso. Entonces, en teoría de sistemas complejos, estas cuestiones están consideradas con qué nivel de rigidez. Pues depende del investigador. Ok. Porque a lo mejor no es lo mismo un investigador japonés que un alemán. Volvemos a la subjetividad. O no es lo mismo un investigador alemán que un mexicano. sí, o no son las mismas condiciones de laboratorio que tienes tal vez aquí. O que no está pensando en todas esas variables. Por ejemplo, en un curso que teníamos de termodinámica, un investigador, un profesor de ahí decía, es que la temperatura del medio ambiente afecta a mi experimento. Sí, pero si le estás variando la temperatura, ¿cómo afecta? Sí. O sea, es percepción también del investigador. Y también es cuestión de demostración, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, la exactitud pues tiene que ver mucho con el error estándar, la desviación estándar. Sí, claro. Bueno, ese es error sistemático. Ahí está, no, nuevamente. Y aquí es donde les decía yo la propagación, el error. A veces ni vemos o no nos damos cuenta que nuestro cálculo, el hecho de que Newton junto con Leibniz se pelearan, ¿verdad? Se pelearan por quién fue el inventor del cálculo. Ajá. Se puede hacer un análisis de la propagación del error partiendo desde justamente tener una ecuación y teniendo esta ecuación aplicar variaciones pequeñas en cada una de las variables. Sorry, ¿qué es big broadening? Ah, bueno, ok. Esto es, este experimento es difracción de rayos X, en donde tratas de medir si efectivamente la interacción de la luz de rayos X, al reflejarlo sobre un material que está posicionado en 3D, en este caso platino-cobalto, está en forma, en una, digamos, distribución cúbica, o sea, los platinos van a estar en las caras del cubo y los cobaltos van a estar en las esquinas del cubo. Entonces, esta interacción que hace con el efecto de la luz y que atraviesa la muestra y que justamente juega con intensidades constructivas, destructivas, me genera un patrón característico de cada material. No sé. Y ese patrón característico de ese material es ese que ven ahí arriba. Es este de aquí. ¿Sí? Entonces, yo quiero estudiar la propagación del error. Entonces, tengo que entender cuál es la ecuación que gobierna este fenómeno. Y sobre esta ecuación, que es esta de acá, que es la ecuación de Schrödinger, hago una simple derivación, aplico mi cálculo diferencial. Y cada variable tiene un incremento de ese error. Y es así como puedo estudiar ese error, desde el punto de vista del cálculo. Esa formulita ya la utilizan todos
Todo el mundo. Esa fórmula es muy común, es de las primeras que se posicionaron en cómo medir el tamaño de un cristal en esas dimensiones, que van a veces desde los nanómetros hasta las micras. Que bueno, hay muchas consideraciones experimentales que hacer en estos casos para poder determinar exactamente cuál es el tamaño de ese cristal. También el equipo influye. Así es. El equipo por sí solo va a tener su ancho de pico. Eso es peak broadening, ancho de pico. Ya. Entonces también lo tendría uno que tomar en cuenta aquí, ¿no? Pero esa es una forma de estudiar la propagación del error, el análisis del error. Entonces, considerando esto es error sistemático, el error aleatorio, el error del experimentista. Necesitamos considerar mejorar nuestros experimentos, mejorar la medida, hacer una variancia del análisis, incluso hacer un análisis estadístico, lo que lleva a un diseño factorial. Entonces, aquí entraría, por ejemplo, diseño de experimentos, o lo que llaman en algunos casos post-baking también, que metes una variable, un valor mínimo, un valor máximo, una variable dependiente, y como lo considera binomial, entonces es 2 elevado a la n. Y entonces ahí sale el número de experimentos que tienes que hacer. Wow. Eso es hacer el análisis de diseño de experimento. De diseño para saber cómo hacer. ¿Cuántas veces debo repetir y cuántas variables puedo usar? Se me figura así como cuando tienes el gatito y está imaginando todas las formas. Sí, yo estoy así de... Entonces, ahí entra la estadística, ¿no? Duras la estadística, pues eso es el conteo, ¿no? Claro. Variar, por ejemplo, el porcentaje de frecuencia con respecto al número o al tamaño en nanómetros de esas partículas. ¿Y dónde lo tomamos? El microscopio electrónico de transmisión, hacemos un conteo de todas estas partículas y hacemos una distribución estadística. Aquí impera que nosotros de entrada consideramos que esta distribución es gaussiana. ¿Es qué? Gaussiana. Gaussiano. Sí, esa distribución es gaussiana. Y por lo tanto, como la mayoría de los fenómenos en el mundo, ese comportamiento es gaussiano, Así es. tomamos en cuenta que es gaussiano. Está bien. A veces no sucede así. ¿Qué es gaussiano, John? Que la probabilidad esté justamente como se comporta la campana de Gauss. Ah, ok. O sea, la normal, para que lo Ajá. entiendas. La distribución normal. La distribución normal. Es una distribución normal. Pero a veces no es así. A veces... Por eso los resultados de acá abajo. Exactamente. La Sí, la campana. campana. Tú determinas cuál es el tamaño más probable que encontremos y cuál es esa exactitud. Porque entonces con la distribución normal puedes determinar cuánto se aleja del valor medio. Y los modelos matemáticos, ¿no? Que ya es prácticamente lo último. Un ingrediente del modelado matemático, dice, las matemáticas aplicadas refieren a la porción de las matemáticas que comúnmente son utilizadas para representar el mundo físico. Dice, el análisis estadístico es una porción de este análisis, pero hay mucho más que solo eso, ¿no? Otro es, o otra forma de nombrarlo es el modelamiento matemático. Y en ciencias exactas es lo más común. Yo diría que a nivel doctorado debería de ser algo que siempre esté. Algo que, haz tu modelo, compruébalo. Así es. Algo así como lo que decía el doctor Lina la vez pasada, el método Lina Manrés, tu propio diseño de... Diseño de... Ajá. Y ruta metodológica. Ruta metodológica, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, esto lo hicimos y lo publicamos, no es nada nuevo, porque se los voy a decir, no es nada nuevo. Lo publicamos en ese artículo y yo, por ejemplo, usé un modelo electrónico, una resistencia en paralelo con un capacitor, todo está en serie, junto con otra resistencia con este capacitor. Sí, yo pensé que era otra cosa, pero ¿No? que... Entonces hago impedancia. ¿Qué hago? ¿Qué es hacer impedancia? Variar la frecuencia y observar qué sucede con el comportamiento en el número complejo.
Aquí esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, vea, me da este comportamiento que son los puntitos blancos, pero como tengo un modelo, puedo sacar las ecuaciones para ver este comportamiento. Y el comportamiento es el azul, es debido al modelo. O sea, yo puedo saber el modelo y puedo decir, sé el modelo, le hago este análisis, me da este comportamiento. Como sé el modelo, lo ajusto al modelo y se comprueba. Y ahí están las variables, ¿no? Las variables que obtuve al poner este modelo. Y concuerda, porque tú estás colocando arbitrariamente esas resistencias y esos capacitores. Pero no te quedas ahí. Haces simulación. Ah, bien. Y determinas qué tanto se aleja. Sí, del modelo que tú Exactamente. Entonces, dentro de tu modelo, tú debes de considerar margen de error. el modelo, modelo. un error de modelo. Okay, ya. Hasta eso. Un error de modelo. Porque vas a considerar el error por Las el ajuste, variaciones del comportamiento, ¿no? el error del ajuste Ok. por tu ajuste matemático, Ajá. el error sistemático, puede ser del equipo o error instrumental, y el error probabilístico. ¿Y eso cómo lo estimas? ¿Cómo le estimas? Hay una forma de hacerlo que es simulación Monte Carlo y empiezas teniendo, por ejemplo, una ecuación. Ajá. Tienes una ecuación y consideras que tus variables tienen un comportamiento normal. Ajá, sí, claro. Entonces alimentas mucha información al modelo matemático y este modelo matemático te va a dar un mínimo y un máximo. Esa es la simulación Monte Carlo. Hay que estar alimentando. Uy, pero bueno, para ese tipo de estudios requieres Un muchos modelo. datos. No, un modelo, pero también... Y además, si te das cuenta, hay un intervalo de confidencia. Y ve cuántos valores se metieron. 1000 valores. Por cada variable. Por cada variable. Exactamente. No, pues sí está serio, está serio. Y lo logré publicar. Lo logré publicar. Ah, bien. Entonces, mires un error residual, el experimental menos el modelo y un error relativo. ¿No? Y entonces ahí es donde, si te das cuenta, el experimental menos el modelo, entre el modelo, es justamente estos puntitos que salen aquí cuando mides tu experimento con el modelo que propusiste. Ahí, ¿cómo no, leo eso? ¿Cómo lo leo? hay Picos altos y pequeños. fíjese, Uno altísimo, el con error, menos puntos, pero uno muy intenso al principio con pocos puntos, pero muy continuo. fíjese, el error aquí es alto. Ah, es ese. ¿Y a qué está debido? Al equipo. ¿Sí? Sí. Yo en la simulación Monte Carlo le doy de valores que puede tomarse, puede variar el mismo programa, como les decía, 1000 puntos, y entonces empieza a hacer el ajuste, el mismo modelo. El modelo, claro. Entonces, cuando tomo ese intervalo de confidencia del 95%, es esos límites superior e inferior que está alrededor de los puntos blancos. Todos esos puntos blancos caen exactamente adentro del modelo de confidencia. Okay. Pero acá, en esta parte, entonces no necesariamente es del ajuste, sino más bien o es del equipo o es probabilístico. ¿Y cómo sabes si es el equipo o probabilístico? ¿Cómo sé que es el equipo? Porque estoy utilizando un modelo ya establecido. Okay. Sé que ese es el valor. Sé que eso es lo que me debe de dar. Entonces,
al momento de aplicar el modelo, la simulación Monte Carlo, me doy cuenta que a altas frecuencias, porque aquí es altas frecuencias, aumenta el error, pero es debido al equipo. Y eso lo tengo que tomar en cuenta cuando haga uno donde no se puede hacer. Sé que a altas frecuencias mi equipo tiene un error. Y del otro lado, pues es lo mismo. A bajas frecuencias y a altas frecuencias tengo ese error. No, los primeros no son errores. Los primeros sí. Este de Todos aquí, son errores. todos son errores, nada más que hay un intervalo de confidencia. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, el ajuste no puede ser porque sé el modelo, lo puse en el equipo, hice ese modelo con el experimento, no puede ser ajuste del modelo. Debe de ser del instrumento o estadístico. Entonces ahí me doy cuenta. Mi equipo no se puede utilizar a altas frecuencias ni a muy bajas frecuencias. Porque hay mucho error. Ajá. Y cada vez se alejaría más de... Cada vez se alejaría más. Y aparte, dentro de este tipo de experimentos, muchas veces los fenómenos, a pesar de que lo estamos haciendo así, de que simulamos y de que caen en el intervalo de confidencia, no siempre es representativo de la realidad. Ah, ya. Es una forma. Sí. Pero si encuentro otro modelo que igual cae, puedo decir que ese es otro fenómeno. Y bueno, pues las conclusiones, ¿no? Yo tengo 3. Los métodos pueden ayudar a proponer una hipótesis. Los métodos cuantitativos son basados en causa-efecto. Los métodos tanto cualitativos como cuantitativos pueden implementarse en ciencias duras y ciencias. Digo, ciencias exactas y ciencias sociales. Ah, ok. Sí, no estoy divorciada con ninguna de las 3 premisas. De acuerdo. Bien. A favor. Por favor. Sí, sí, bien, bien, bien. Okay. Y Mary ya se desconectó, ¿verdad? Sí. Sí, ya no supe en qué momento se desconectó. Pero bueno, la sesión queda grabada. Sí, para que lo pueda checar. Voy a dejar de compartir. Muy interesante, Doc. Yo no lo había visto como tan así, como nos explicó. Y justamente entra esa forma de cómo doy a entender a alguien que no maneja esto, lo que hago, cómo lo hago y lo que observo, ¿no? El análisis. Sí, exactamente. Primero creo que dejo de información.